No, no sé si te da cara. Bueno, mi padre nació en 1937 en Valencia y se fue a los 14 años a la Ciudad de México. Eh, eh, digamos, fue como el momento de su nacimiento, pues era un mes muy complejo en Valencia. Bueno, hubo un par de bombardeos y justo ahí cerca del día de nacimiento de mi papá. Un poco la procuración de estar aquí tiene mucho que ver con volver o con que esa parte de la historia de algún modo se me presente, ¿no? O pueda conocerla yo personalmente, porque como ocurre muchas veces cuando hay un desplazamiento o cuando, pues eso, hay una migración y se deja el lugar de origen, y sobre todo en ese contexto, ¿no? De la guerra, pues hay muchas cosas que o se disuelven o realmente no se sabe bien qué fue lo que pasó, se vive desde la infancia, o sea, mi papá lo vivió desde la infancia, entonces supongo que también había muchas cosas que él no supo bien cómo ocurrían, ¿no? Y bueno, un poco yo vengo con la voluntad de conocer qué fue o de tener un acercamiento sobre lo que ocurrió en ese tiempo, ¿no? Entonces, por eso estoy aquí. eh, Espero que para quedarme aquí también. Y estoy aquí investigando. De hecho, en una semana voy a hacer un viaje a Valencia para hacer algunas investigaciones, pues tal cual, presenciales, con la familia, ¿no? De entrevistas. Entonces, bueno, esa es parte de mi situación en España. Y bueno, por otro lado está la migración de mi mamá. Mi mamá nació en Caracas, en Venezuela, y llegó a los 8 años a México después de haber vivido en Costa Rica unos años. Y bueno, entonces pues sí, como por ahí pongo, soy de ninguna parte, ¿no? Un poco, y pues yo soy mexicana. He estado en México hasta hace casi 2 años, con varias residencias en España, que siempre me ha llamado, pero pues soy de allá y no soy de allá y soy de aquí también. Sí, definitivamente creo que eso a mí me constituye y creo que nos constituye a todas las personas esas como manchas de indeterminación, como espacios vacíos, ¿no? Eh, Agujeros y vamos completando a lo largo de la vida el sentido de eso, ¿no? En el caso de mi narrativa, pues por ejemplo me importa mucho la elipsis, ¿no? Me importa mucho que haya faltas como para que sean completadas por quien lee, que no, que las historias no se cuenten de un modo lineal o de una manera como formulaica, ¿no? Porque creo que la vida es justamente ese ir encontrando, ir respondiendo a esas faltas, a esas ausencias. Y bueno, hay tantas cosas, yo creo, en la herencia, en las herencias, en la transmisión familiar, que no se dicen, que permanecen ocultas durante mucho tiempo y muchas veces para siempre, ¿no? Que me parece, a mí me ha importado mucho indagar justo en esos misterios, ¿no? Y probablemente uno no dé con la verdad, ¿no? Pero bueno, das con una parte que te hace sentido o que te ayuda a comprender un poco de qué estás hecho, ¿no? Porque pues yo también me apasiona mucho esa perspectiva como de saber que estamos hechos de todos ellos, ¿no? De todos nuestros ancestros, viajantes y migrantes, ¿no? Ujú. Sí, cambia muchísimo y a la vez es todo el tiempo un aprendizaje, ¿no? Porque, a ver, cambia, es como otra vida, ¿no? Es como si uno dijera, bueno, quiero cambiar de país y no, cuando uno toma esa decisión no ves las dimensiones de eso, ¿no? Sino hasta que estás en el otro sitio y de pronto las cosas más insignificantes tal vez se empiezan a volver cotidianas, ¿no? Entonces sientes que llegaste, que algo de tu manera habitual de vivir
de ser animal y de vivir y de reconocer la luz y de todo eso se vuelve como algo más inmediato, que ya es natural, ¿no? Entonces, pues eso, cuando esa cotidianidad cambia, entonces yo siento que uno realmente dice, bueno, llegué a otro lugar, ¿no? Pero bueno, en mi caso siempre estuvo Venezuela y siempre estuvieron Venezuela y España como esos otros sitios de la nostalgia, ¿no? Del origen. Y, y digamos, pues mis dos padres tenían un origen distinto entre sí y un origen distinto al mío también, ¿no? Al que yo estaba generándome, al que estaba formándome en México. Y bueno, esa como riqueza de saber acerca de su infancia, de cómo habían vivido, en el caso de mi mamá, bueno, era más Costa Rica, porque ella se fue realmente muy pequeña de Venezuela, ¿no? Pero Escazú, en Costa Rica, San José, todas esas imágenes de la época, pues para mí eran pues mi referente también, ¿no? Del origen, de qué significaba eso. Entonces, bueno, creo que mi migración ha sido muy, muy distinta, ¿no? Definitivamente, porque además la hice ya a cierta edad, a una edad, como decimos, y creo que es más, pues como una segunda oportunidad de vivir una vida diferente, pero también de aprender de aprender acerca de esos enigmas que se quedaron acá, ¿no? Mi abuelo materno, el papá de mi mamá, pues nació aquí en Madrid, por ejemplo. Había un cruce ahí, ¿no? Entre la parte venezolana y que pasaba por España, ¿no? Entonces hay muchas cosas en este país que para mí resuenan muy fuertemente. Eh, Sé que, bueno, también tengo pues el aspecto, digamos, ¿no? O la herencia, digamos, en mi rostro de más de mi papá que de mi mamá. Y de repente me parece muy sorprendente cómo puedo encontrar gente, o sea, por la calle que es muy parecida, ¿no? O sea, que veo a mi papá, o sea, o veo, ¿no? O sea, como mi abuelo. Y eso es raro también, es raro constatar ese origen, ¿no? O encontrarme con una tía que no conocía y de pronto ver que yo me parezco y que voy a parecerme en 20 años a esa mujer mucho, ¿no? Y que es alguien que nunca había visto, ¿no? Todo eso es raro, aunque es, digamos, la parte más, pues como más superficial del tema, ¿no? Lo otro, pues que tiene que ver con esa historia perdida o con esa historia de infancia de mi padre, de la muerte de mi abuela, muy cerca del nacimiento de mi padre, pues es más un asunto que apenas estoy empezando a conocer, ¿no? A investigar. Casi como la migración como herencia, ¿no? Sí, así es, sí. Qué Pues curioso. sí, un poco eso, como de no ser de ninguna parte, pues también en la escritura es esa, o sea, no hay nada, digamos, es como si no, por un lado no hubiera nada que está forjado, ¿no? Sino se va desescribiendo, se va entendiendo de qué se trata el mundo, de qué está hecha una estructura familiar, de personas que vienen de otras partes, con aparte con rupturas muy fuertes en sus orígenes también, ¿no? Aquí digo la muerte de mi abuela paterna y bueno, y la decisión de mi abuela materna de separarse y migrar en el año, no sé, ¿qué fue eso? 48, imagínate, ¿no? En el 48 decidió divorciarse, ¿no? Entonces era toda un acontecimiento, ¿no? Darle voz al testigo. Sí, fíjate, pues yo creo que es fundamental, ¿no? Ahí, como en las cosas más difíciles de responder y con las que nos cuesta más relacionarnos también en la vida, o sea, no solo las que corresponden a un territorio de oscuridad, no sé, como el dolor o el duelo, en el caso de esos vacíos, de ese sentido de la migración, pues yo creo que a través de la escritura puede como ejercerse toda pues una elaboración de qué significan esas faltas, ¿no? Y
y bueno, y además creo que también es un territorio donde se puede llegar a un sitio donde nos es común ese extrañamiento, ¿no? La literatura puede ser espacio como de, pues de comunión, ¿no? O sea, de encontrar ahí el sentido de esos agujeros, ¿no? Para mí, por ejemplo, en ese aspecto, cuando escondo algo en un texto, digamos, o cuando decido no revelar algo, o cuando planteo una elipsis, ¿no? O sea, creo que hay ahí, para mí, algo que a veces es tan importante como lo que sí está escrito, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que no sé, lo que no se define o lo que no se puede explicar, como la sensación de ser extranjero, ¿no? Que puedes nombrarlo de muchos modos y sin embargo es como muy ambivalente también, ¿no? Muy difícil de atrapar, ¿no? Y esa sensación de extranjería, de estar siendo en otro lugar, es también la posibilidad de la lectura, ¿no? De ser, de comprender como en ese otro lugar otro aspecto de uno mismo que no conocías antes, ¿no? Creo que eso ocurre también, ¿no? Con la escritura y con la lectura. Sí, yo supongo que sí, yo creo que esa como, es estar extraviada, ¿no? Es decir, el no saber de dónde soy, yo digo, bueno, de muchos lugares y a la vez de ninguno, ¿no? No lo sé, ¿no? Desde luego soy mexicana, pero también tengo una fuerza muy grande que me trajo aquí a España y por otro lado me apasiona toda la historia de mi madre, o sea, del origen de mi madre, de los antepasados de mi madre en Venezuela. Entonces, todo ese como extravío, yo creo que de pronto me ha, digamos, arrojado o me ha catapultado hacia un sitio que no sé qué sitio es, ¿no? O sea, es decir, es como, entiendo los códigos, entiendo lo que ocurre, pero me pasa un poco aquí como me pasaba en México, ¿no? Digo, no sé, yo no sé de dónde vengo un poco, ese es el asunto del vacío, ¿no? Claro. No sé de dónde vengo, entonces, bueno, pues estoy siendo aquí, pero en realidad la historia, sé poco de mi historia anterior, ¿no? Y yo creo que eso sí es muy, sí, como dices, ¿no? Sí ha determinado mucho mi escritura en esas miradas como de ser como puestos, ¿no? Como añadidos a la realidad y de pronto con una incapacidad o incluso a través de la anomalía o de lo anormal, ¿no? Como en el animal sobre la piedra, como esta mujer criatura que deviene en otra cosa, ¿no? En otra especie, ¿no? Bueno, justo el título del cuento en relación a esto que estamos comentando, el regreso, eh, es a dónde se regresa, ¿no? O sea, yo creo que está esa pregunta, ¿no? Eh, para quedarme aquí, pues yo pensaba mucho en el título, digamos, como no conozco los otros textos y así, pues me imaginaba como qué podía hacer alrededor de eso, ¿no? Eh, para quedarme aquí y aquí, ¿dónde es aquí, no? Es un poco lo que quise preguntarme con este personaje, ¿no? ¿Qué significa quedarse aquí? Eh, Porque hay dentro de la historia propia y la de nuestros ancestros, pues eso, hay muchos otros lugares, ¿no? Entonces, él regresa, pero ¿hacia dónde? A dónde regresa, no? Eso es lo que quise preguntarme, ¿no? Cuando uno vuelve, que tal vez es la pregunta que me estoy haciendo ahora yo misma, ¿no? Yo regreso y regreso en lugar de quién o por qué regreso y a dónde regreso. Y este contexto al que regreso, pues definitivamente sé que no tiene nada que ver con el contexto que mi papá dejó, ¿no? En los años 50. Sin embargo, hay ahí, ¿no? Eh, restos
yo diría como una idea que me gusta, restos fósiles, ¿no? Que justo quiero indagar y quiero investigar para ver de qué están hechos esos restos, ¿no? Y entonces, pues tal vez ahí sí el lugar cobra otra dimensión, ¿no? Pues por lo mismo, o sea, por esta como, a ver, me interesaba, o sea, sé que mi historia es distinta en la medida en que, bueno, distinta, no sé, pienso de otras personas que conozco que llegan sin tener un pasado o una historia previa con España, ¿no? Entonces, yo quería también para mi propia, o sea, como un desafío propio, escribir acerca de eso y coincidió, digamos, pues casi que la propuesta coincidió con una idea, como con la gestación de la idea de una nueva novela que estoy trabajando y que tiene que ver con esta historia que contaba, ¿no? Esta historia de mi familia de aquí, ¿no? Y de todo lo que ocurrió, este, bueno, tras el nacimiento de mi papá y digamos como recuperar esa historia. Pero no, bueno, eso es otro tema, ¿no? No lo voy a enfrentar desde el lugar del registro de los datos, de los hechos, ¿no? Porque no me interesa para nada, ¿no? Me interesa mucho más entrar en este terreno de las contradicciones, ¿no? Entonces, bueno, por todo eso dije, bueno, pues voy a participar y hacerme esa pregunta, o sea, pues en esa construcción de para quedarme aquí, cómo me enfrento a eso, ¿no? O sea, qué puedo aportar y además, o sea, como toda la condición, digamos, como circular o del proyecto que incluye los talleres, que incluye todo este acompañamiento del proyecto, me pareció que era muy bueno porque a veces veo y constato que de pronto salen libros o se hacen proyectos muy increíbles, pero de pronto quedan como sumidos como en un camino que es solo la publicación, ¿no? Y creo que hacer todo esto alrededor, ¿no? Y hacer una serie de diálogos alrededor del tema, de quienes participamos y todo eso, me parece muy enriquecedor. O sea, creo que le da otras dimensiones y que pone también al propio texto, a los propios textos, a dialogar de otra manera, ¿no? Como a volverse vivo, a actualizarse, a estar alrededor de ellos, ¿no? Yo soy una lectora más digamos, como de encuentros, ¿no? O sea, soy bastante, eh, ¿cómo decir? Pues como inquieta o como que no. Yo tomo los libros y me hago de ellos cuando de veras, o sea, me llaman mucho, ¿no? Con esto quiero decir que a veces me encuentro con que me dicen, bueno, este libro es buenísimo, no sé qué, y lo tomo y lo empiezo a ver y si no me resuena, lo dejo. Entonces, he estado pues alrededor de en realidad de pocos autores, ¿no? Pero con una necedad, ¿no? Con una recurrencia como de pilares que para mí fueron importantes, ¿no? Desde luego una de ellas es Clarice Lispector, que siempre la menciono, me alucina me ha alucinado siempre como su capacidad eh, como filosófica y mística acerca de la vida y como, digamos, de algo completamente cercano y que puedes tocar de pronto en una frase dispara hacia lo cósmico y no sabes cómo lo hace, ¿no? He tratado de entenderlo o como de ver cómo lo hace, pero me parece increíble. Y luego otro autor que, bueno, que son autores además que yo estudié en Lispector en la licenciatura y Jesús Gardea en la maestría. Y Jesús Gardea es un autor de Chihuahua que tuve la fortuna de entrevistar y que hizo un trabajo realmente
eh, como muy importante con respecto al lenguaje, ¿no? O sea, él, bueno, publicó novelas y cuentos. Los cuentos son, digamos, un poco más, eh, pues no me gusta la palabra, pero son un poco más convencionales en su forma, ¿no? Pero las novelas creo que sí hizo ahí un trabajo muy radical. Entonces yo digo como que lo lees y está como en Gardeano, en realidad. Es como una descomposición de la sintaxis, unas imágenes. A veces no ocurre nada más que se mueven unos personajes, entra la luz y hace con la luz otro personaje, como que empieza a participar en la escena, en la imagen, en cómo se mueven por el espacio. Es muy impresionante, Jesús Gardea. Y a mí, como que en ellos encontré, además de una fascinación enorme por sus libros y por su literatura, algo que en Lispector, por ejemplo, fue una pasión enorme por escribir y cómo escribir. Ella decía, es una maldición, ¿no? O sea, como que en las cosas que yo leí de las entrevistas de Lispector, pues me encontraba en ella, ¿no? Decía, pues sí, o sea, estoy de acuerdo en lo que dice, escribir es una maldición, ¿no? Y cuando no escribo estoy muerta también, ¿no? Es verdad, realmente estoy realmente viva cuando escribo, ¿no? O sea, como que en ese diálogo me encontraba. Y con Jesús Gardea, con un compromiso que yo no he querido, o sea, que he querido cuidar mucho a lo largo del tiempo, que es que para mí la escritura, y en el caso del inspector también, pero en el de Gardea era como muy beligerante o muy visible, ¿no? Que la escritura se mueve y sucede en un sitio donde no hay participación de otras naturalezas, ¿no? O sea, él era muy crítico con el aparato del escritor, o sea, con todo lo que rodeaba a los escritores, con la fama, con todo esto, y era muy radical, y en su escritura puedes ver como esa manera radical de ver el mundo está reflejada en su lenguaje, ¿no? Voy a hablar, voy a escribir de otra manera, ¿no? No voy a hacer aquí otra cosa distinta. Entonces, en esa posición, digamos, como de encontrarse o de ejercer el oficio de la escritura desde un lugar que es más, o que está completamente vinculado a la escritura en sí, ¿no? Para mí eso fue un ejemplo y siempre miro hacia allá y trato de no olvidar, ¿no? Como que está ahí, ¿no? Que la escritura sucede en sí misma, ¿no? Y que todo lo demás es parte de un proceso, pero no constituye lo que uno escribe, ¿no? Como separarlo, ¿no? Y creo que eso para mí fue muy importante de Gardea, ¿no?